Usted escuchando No se diga más. Recuerden nuestra línea telefónica para que participe con nosotros. Este programa es suyo y Lorena, Alex y yo también. Así que comuníquese con nosotros el 8096-829850 y línea internacional sin costo alguno el 1-833-80-0062. Está escuchando usted No se diga más. Sabe que hoy Lorena. recibimos una información que, bueno, para mí, y yo sé que para ustedes que seguimos muy de cerca el asesinato del abogado y catedrático universitario Junior Ramírez, pues es positiva. Estamos hablando de la decisión de las autoridades de Estados Unidos de ordenar la deportación de Argenis Contreras, quien pues estuvo relacionado directamente con este crimen, el que ocurrió en el 2017. En ese momento, muchas personas relacionadas, y esto se produce luego de que una corte rechazara un recurso de apelación interpuesto por el imputado en contra de la decisión que dispuso su deportación a la República Dominicana, alegando que su vida correría peligro aquí en el país debido a que es conocedor de todos los detalles y participante en la conspiración en la que mataron a Ramírez. Y sabemos que hay personas importantísimas involucradas en este caso. Entonces, él dice que temen por su vida, pero tiene que venir aquí a enfrentar la justicia porque estamos hablando de un crimen que consternó a la sociedad por la persona que se trataba, por la forma en la que aconteció y porque queremos concluir con la verdad exacta y las consecuencias a aquellos que participaron en el hecho. O sea Así que, es. uh-huh. Otra noticia que hoy estuvo muy comentada durante el día, el ministro de Educación, Roberto Fulcar, hizo hoy una especie de rendición de cuentas de lo que fue el proceso, de lo que está haciendo el proceso de licitaciones para la adquisición de equipos tecnológicos para todo lo que va a ser las clases eh, próximamente. El ministro Fulcar decía, y se notaba visiblemente incómodo, decía que este proceso ha sido amargo, y utilizó esa misma palabra, que ha sido un proceso Es bien dramático, yo me lo imagino así con drama. tal cual. Bueno, yo no lo quería decir así, pero ya que tú lo comentas, Lorena, tal cual, Drama, drama. muy dramático, porque además decía textualmente que durante 5 meses les ha tocado enfrentar muchos obstáculos desde el primer día, pero que esta etapa sobre la que hoy estaba rindiendo cuentas había sido especialmente dura, difícil, complicada y a veces amarga y perturbadora. ¿Por qué? Porque Wow. dice que ha sido objeto de muchas críticas, seguramente, según su parecer, porque con este proceso enfrentaron muchos intereses. Ajá. De que La pudo haber verdad muchas que personas. no, Mm, estamos hablando de una persona que por la situación en la que se encuentra justo manejando el Ministerio de Educación, ya desde el inicio estuvo en boca de muchos por posiciones encontradas. Ustedes saben que el reto más grande para esta pandemia ha sido justo la educación. Entonces, en el caso del señor Fulcar, el ministro, yo no tengo comentarios, yo mejor me los voy a ahorrar, de verdad. Pero en el caso del ministro, yo sí quiero hacer, así como comentaba hace un ratico lo del Lidom con el torneo Ujú. de pelota, yo creo que también a él hay que reconocerle, no solo a él y el equipo que le ha acompañado, porque ha sido además un equipo multidisciplinario, que han estado llevando el proceso de la educación a distancia a través de televisión, a través de radio, que por lo que yo siento es un proceso que ha ido funcionando. Incluso he visto sondeos de opinión pública, no me pongas esa cara, Lorena. Es que tengo opiniones encontradas. ¿Tú sabes por qué? Porque he visto personas, o sea, profesionales en el área que trabajan con la parte de pedagogía, pero también con la psicología, que han querido acercarse para trabajar hasta de manera gratuita en la mesa de trabajo con nuevas alternativas, sobre todo para los pequeños, y no los han escuchado. Entonces, cuando veo esa reacción un poco arbitraria, entonces ahí es donde como que por eso me genera sentimientos encontrados. Creo que sí hay áreas que han podido manejarse diferente, entonces sí entiendo que quizás por no haber tomado las mejores decisiones en el momento que era pertinente, entonces eso retrasará la educación de nuestros jóvenes, eso seguro. sí, Eso está complicado. delicadito.
Nosotros tenemos ya en la línea telefónica a nuestro invitado, nuestro protagonista del día de hoy. Con él analizaremos la situación económica de nuestro país, la perspectiva, el rumbo al que vamos y la situación actual, por supuesto, tras lo anunciado por el presidente Luis Abinader de crear un plan de unidad nacional anoche. Tenemos con nosotros al vicedecano de la Facultad de Economía de la UAS, el profesor y economista Antonio Siriaco. Bienvenido a No se diga más. Qué placer escuchar. Hola. Para mí es un placer escucharlo, bueno, y me alegra mucho de ese nuevo emprendimiento que ustedes tienen, Nairobi, y estamos siempre a la disposición de ustedes, tanto a Muchísimas, Lorena como a Alex también. muchísimas Muchísimas gracias. gracias, de verdad, Profesor. por acompañarnos y por esa buena vibra que es muy importante. Así. Como mencionó, si la necesitamos, buena vibra. Como nos dijo, nos mencionó Nairobi, pues ayer estuvimos escuchando al presidente de la República, Luis Abinader, y él hacía ese llamado a la población, y él hacía mucho énfasis en medidas que impactarían la economía para darle esperanza a la República Dominicana. Nos gustaría conocer su parecer frente a estas medidas y de las pronunciadas. ¿Cuál ustedes dirían que serían las más eficientes para los mejores resultados? Mira, yo pienso que hay que saludar el tema del Plan Nacional de Vacunación. Yo creo que, y lo digo porque el tema sanitario es un tema que prácticamente ha generado la crisis de la economía. Y hasta que eso no se resuelva, obviamente que muchas actividades económicas estarán sujetas a las restricciones que se han establecido de los toques de queda. Por ejemplo, hay muchas pequeñas actividades, pequeños negocios que funcionan a partir de las 5 de la tarde, son vespertinos, son nocturnos, y hasta que eso no se resuelva, evidentemente que va a haber esa situación. Por eso es que lo que anunció el presidente de la República sobre el Plan Nacional de Vacunación es sumamente importante. Hay que tratar de que sea lo más expedito posible para que eso también tenga una influencia en todo el proceso de la rapidez que requiere la actividad económica. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que el presidente de la República, y eso es bueno, que los discursos sean optimistas, dentro de un contexto, obviamente, de una crisis y toda la secuela que ha generado el coronavirus en todos los aspectos de la vida nacional. Y eso de llamar a la unidad, a un plan nacional, ¿verdad? Para que podamos reactivar el proceso de la economía. Eso es muy importante. Claro, hay muchas medidas que el presidente mencionó que yo creo que son importantes, que influyen mucho sobre el tema de la protección a las pequeñas empresas, a los grupos, por ejemplo, vulnerables, a aquellos que de una forma u otra están desempleados. Habló del programa FASE, que yo creo que hay que mantener ese programa, sumamente importante porque todavía el tema del desempleo debido a esta situación que ha generado el coronavirus es muy importante y todavía hay grupos que no han podido ser absorbidos por las empresas en la medida que se ha generado un proceso de reactivación de la economía. Igualmente, yo creo que lo considero muy positivo el hecho de que se amplíe todo el financiamiento a través de Promipyme para los pequeños negocios. Yo creo que eso es un elemento importante. Ustedes saben que hay pequeños negocios que por su característica, quizás por la informalidad en que operan, no tienen el financiamiento en la banca tradicional. Ese financiamiento tradicional que exige una serie de condiciones que no la tienen esas pequeñas empresas, y yo creo que el Estado tiene que establecer un mecanismo para apoyar ese tipo de pequeñas y medianas empresas. Es decir, yo creo que en sentido general, el discurso del presidente de la República, un discurso dentro de una crisis, pero obviamente un discurso que llama que es positivo, que llama precisamente a la unidad, y eso es muy bueno ante esta situación que estamos viviendo. Claro, creo que también hay riesgos
que se van a presentar este año, situaciones que yo creo que también el gobierno tiene que ser mucho más expedito en tratar de combatir. Durante los últimos meses ha habido un incremento importante en los precios de los alimentos. Yo creo que eso hay que darle seguimiento en el caso de los precios de los combustibles. Y todo eso son riesgos que están ahí y que hay que tratar de enfrentarlo para que evidentemente eso no genere otras situaciones indeseadas. Pero en sentido general, creo que el discurso del presidente de la República fue un discurso lleno de optimismo y un discurso positivo. Vamos a recordar que estamos conversando con el profesor Antonio Siriaco, vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Profesor, uno de los anuncios que hizo el presidente Abinader durante su programa especial del día de ayer, durante su conversatorio, hacía referencia, una vez más, como es lógico, al tema turismo y su reactivación. Que si uno empieza a leer artículos de opinión, a escuchar noticias, el presidente ha dicho, y su equipo de gobierno ha dicho que para el momento hay incluso una ocupación de aproximadamente un 50% en las grandes cadenas hoteleras, en los principales polos turísticos. Él mismo hacía mención de la depresión de zonas como Puerto Plata, por ejemplo, y otras zonas del país, pero decía con mucha fe y con mucha esperanza que en muy poco tiempo se podría reactivar el turismo. ¿Qué opina usted? ¿Qué tanto tiempo puede pasar para que el turismo se reactive al punto en el que estaba antes de la pandemia? Mira, vuelvo y reitero, ustedes saben que el turismo es una actividad que está muy orientada hacia el exterior, de manera que gran parte de su reactivación no depende mucho de las políticas públicas internas, que yo creo que aquí hasta se han excedido en un tiempo de crisis, dándole mucha facilidad, que evidentemente yo creo que había que dársela, pero no hay que olvidar que la reactivación del turismo depende de cómo estén las economías y el tema del virus en los países donde precisamente vienen los turistas a la República Dominicana. Entonces, en la medida que en Europa exista básicamente una contención de este rebrote, en la medida que en los Estados Unidos también exista una contención, y eso va a depender del proceso de vacunación que ya se inició, en esa medida eso pone en esos países en capacidad para que sus ciudadanos puedan venir a la República Dominicana. No hay que olvidar que más del 50% de los turistas vienen de Estados Unidos y una parte importante de Europa, también de América Latina, básicamente de Argentina vienen muchos turistas, también de Rusia vienen muchos turistas a la República Dominicana. En el caso del turismo de Puerto Plata, no hay que olvidar que en Puerto Plata vienen muchos cruceros y evidentemente el turismo de crucero, por la situación de la pandemia, ha estado muy mermado y está muy mermado. Entonces eso también ha tenido mucha influencia en la parte norte, básicamente en la costa de Puerto Plata. Sin embargo, yo creo que con esta situación que ya se está dando en la gran mayoría de los países y básicamente de los países desarrollados, que comenzó un proceso generalizado de vacunación, eso es una buena noticia. Y si eso prácticamente sigue, podemos hablar que ya en la República Dominicana quizás a partir del mes de septiembre por ahí puede venir ya un buen grueso de turistas. Y quizás en el 2022 obviamente ya puede haber una reactivación importante de ese sector. Pero evidentemente que hay situaciones que nosotros no controlamos, que el país no controla y que va a depender del comportamiento, del proceso de vacunación y de la contención de la expansión del coronavirus en los países de procedencia de los turistas hacia la República Dominicana, pero evidentemente que ha sido el sector en todo el mundo que ha sido más afectado. Para que ustedes tengan una idea, en el año 2019 hubo un movimiento de turistas en todo el mundo en alrededor de 1.500 millones de personas. Wow. Producto de la pandemia,
en el año 2020, eso se redujo en 500 millones de personas. Es decir, que 500 millones de personas dejaron de hacer turismo, y eso afectó a la República Dominicana. Claro, porque obviamente. La República Dominicana es uno de los países en el Caribe que recibe una cantidad importante de turistas. Y no hay que olvidar, señores, que el turismo en la República Dominicana generó en el año 2019 alrededor de 7.600 millones de dólares. Y en el año 2020 tuvo una caída importante en la generación de divisas por encima de los 4.000 millones de dólares. Pero toda esa capacidad que tiene el turismo como sector de encadenar con otros sectores en la República Dominicana, porque no solamente el aporte directo que hace el turismo en el Producto Interno Bruto, que es alrededor de un 8%, es que cuando uno vincula el turismo con la agropecuaria y uno vincula el turismo con el sector industrial, señores, eso representa alrededor de casi un 20% del Producto Interno Bruto. Claro, es toda una cadena Claro, es toda una cadena que afecta a otros sectores. Por ejemplo, el 35% de toda la producción agropecuaria se vendía en el sector turismo. Todos los plátanos, los huevos, el arroz, los vegetales, las frutas que consumían y que consumen los turistas que van a los centros turísticos aquí en la República Dominicana, vienen de la agricultura. Entonces, como se cayó el turismo, eso ha afectado a ese sector, y a su vez ese sector también ha afectado a otros sectores, de manera que cuando uno suma toda esa cadena de valor que se genera, estamos hablando del 20% de la economía. Por lo tanto, eso, en la medida que los países desarrollados, donde vienen los turistas, se reactiven, generen certidumbre, comiencen a viajar, en esa medida también el turismo en la República Dominicana se va a reactivar. Profesor, y a propósito justamente de esa cadena que usted conversaba, independientemente de las acciones tomadas en este momento por parte de las autoridades y quizás ya desde inicio del gobierno, los alimentos, especialmente la canasta básica, aumentando de precio, combustibles aumentando de precio, pequeños y medianos comerciantes cerrando negocios justamente por el problema de la crisis y el cierre constante, muchos que no han podido abrir, y toda esta situación. Sin embargo, algunos expertos advierten que lo peor económicamente no ha llegado, sino que se va a sentir en los próximos meses. Me gustaría saber su opinión al respecto y si hay algo, de ser así, que se pueda hacer desde ahora para mermar un poco esa posibilidad de que quizás esa crisis nos golpee aún más de lo que estamos viviendo en este momento. Fíjate, Nairobi, yo insisto, y por eso puse el tema de los riesgos que hay en todo este proceso de reactivación. Y tú lo has mencionado. Por ejemplo, los precios del petróleo durante los últimos meses han venido de manera lenta pero incrementándose. Eso es un riesgo. ¿Por qué? Porque cuando aumentan los precios del petróleo, todos sabemos que hay un efecto de transmisión a partir de los precios de los combustibles. Y por eso que ustedes han visto que los precios de los combustibles se han incrementado. Y es porque poco a poco los precios del petróleo en los mercados internacionales, en la medida que la economía mundial se reactiva, en esa medida también se demandan más barriles de petróleo. Y como consecuencia el precio tiende a subir. Eso nos afecta a nosotros. Pero a su vez, fíjate, toda esa cadena que comienza con el incremento en los precios del petróleo, a su vez eso se incrementa el precio de los combustibles, pero los combustibles son transversales porque aumenta el precio del transporte de carga, y todos los productos que vienen del interior agrícola también se incrementan, y eso tiene un impacto obviamente en la canasta de productos agropecuarios, que es importantísimo. Cuando tú analizas el precio, la inflación del año pasado, y también aparte de eso, la inflación de alimentos ha sido mucho mayor que la inflación en sentido general. Y es por eso, eso es un riesgo, eso hay que comenzarlo a combatir desde ahora para que eso posteriormente no se vaya acumulando y se genere un problema. Por eso yo digo
tenemos que proteger a los grupos vulnerables. Tenemos que establecer programas, en cierta manera, y eso vi que anunciaron un programa que se llama Canasta Segura, de forma que tú puedas mejorar e incidir en los precios de los productos básicos en los principales mercados. ¿Por qué? Porque a la hora de que la inflación sea alta, ¿qué van a pedir los trabajadores y la gente? Un aumento de salario. Claro. ¿Tú entiendes? Entonces, todo eso tiene repercusiones. Hay que comenzar, como tú has dicho, desde ahora, para que eso no se convierta en un gran problemón, porque si lo dejas, se acumulan, y cuando tú vienes a ver, cuando a pesar de que la economía se pueda reactivar, pero también se presentan esos problemas prácticamente de una magnitud tal que va a generar conflictos económicos, no solamente económicos, sino también sociales y políticos. Definitivamente, profesor. Yo creo que hay un reto por delante grandísimo. Una solución exacta no existe, pero debemos mantener la esperanza, porque si algo caracteriza a la República Dominicana, a diferencia de otros países del mundo, es su resiliencia. Y cómo hemos podido salir de crisis, lo hemos hecho bastante rápido por la muchas veces energía positiva. Entonces, yo creo que eso nos puede ayudar, ¿eh? Déjame decirte algo. Mira, la economía dominicana, dentro de todas las economías de América Latina, está dentro del grupo que tiene la posibilidad de salir más rápido de la crisis. Y te voy a decir lo siguiente. La economía dominicana, a pesar de el territorio tan pequeño que tenemos nosotros, pero es muy diversa. Y la diversidad es lo que le permite esa capacidad de resiliencia y de sortear crisis importantes. Mira, en primer lugar, te voy a dar varios datos. Mientras dentro de este contexto de crisis caen las divisas por turismo, pero aumentaron las remesas por las razones que conocemos, ¿verdad? Hay un elemento que aumentaron las ayudas en Estados Unidos, pero también tiene mucho que ver con la solidaridad del dominicano en los tiempos difíciles. De manera que las remesas en el año 2008 fueron récord, 8.200 millones de dólares. Segundo lugar, cuando los precios del petróleo se incrementan, cuando hay una situación difícil de la economía mundial, la gente, sencillamente, los inversionistas buscan el oro como un activo de refugio. Pero sin embargo, la República Dominicana tiene la mina de oro de cielo abierta más grande del mundo y con los costos de producción más bajitos. Por lo tanto, dentro de ese contexto de crisis, las exportaciones de oro en la República Dominicana se han incrementado. Fíjate que hay elementos que son también compensatorios, producto de la diversidad de la economía dominicana, y que en los momentos de crisis, esos elementos compensatorios, mientras hay variables que perjudican, hay otras que la benefician. Por lo tanto, lo que tratamos nosotros y lo que el gobierno debe tratar, de que esas variables que en tiempos de crisis beneficien a la República Dominicana, también eso se traduzca en un beneficio para la población en sentido general. Amén, profesor, que Dios lo oiga, porque lo necesitamos. Muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir esta información tan valiosa con todos nosotros. Y de verdad que me deja más tranquila. Gracias, profesor. Estuvo conversando con nosotros. Cuenten conmigo y cuídense mucho. Hasta luego. Muchas gracias, el profesor Antonio Siriaco. No se diga más. Pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más. Escucha algo nuevo, 98.5 FM, información y variedad. Rumba 98.5, marcando el rumbo de la radio. Esta es Rumba 98.5, en la web rumba985fm.com, en las plataformas digitales Rumba 98.5 FM, marcando el rumbo de la radio. Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más.
y no se diga más por Rumba 98.5. Felices de acompañarles esta noche y todas las noches a partir de las 7 en nuestro segundo programa, llevándole lo mejor. Y tenemos este comunicado, no queríamos cerrar sin hacerlo público con ustedes, es del agrónomo Leonardo Faña. A propósito de todo lo que estuvimos hablando, de la situación en la que se encuentra envuelto ahora mismo, otro escándalo más, en esta ocasión por una supuesta agresión sexual. Dice lo siguiente: en el fragor de mi jornada del día de hoy, han querido empañar mi persona con una acusación que carece de validez y no tiene ningún tipo de fundamento. Aclaro, la misma es un rumor con el que se pretende poner en duda mi accionar como dirigente político y como funcionario. Estoy muy consciente de lo que soy, de mi rol como esposo, padre de familia y del servicio que debo a mi país. Comunico que me he puesto a disposición de las estructuras judiciales del país para que realicen las investigaciones del lugar, a la vez para facilitar la misma. Informo que solicité al presidente de la República, Luis Abinader, una licencia de la función que tengo a mi cargo como director del Instituto Agrario Dominicano. He tenido una trayectoria pública intachable y de compromiso en contribuir siempre con el bienestar de mi país. Reitero mi honradez y honestidad ante el pueblo y mi familia. Firma agrónomo Leonardo Faña. Bueno. Respetable la posición del ingeniero Faña. Como decíamos al principio, cuando comentábamos la noticia, esto es un caso que debe ser investigado. No podemos inclinarnos ni a una parte ni a la otra. Es una denuncia completamente válida por parte de una persona que asegura que ocurrieron unos hechos, y está la persona que es acusada, en este caso el ingeniero Faña, que defiende diciendo que eso no es cierto. Lo cierto es que todo esto tendrá que ir a un... Mire, es complicado porque con las agresiones sexuales sabemos que hay una intención de defender a las mujeres, ya que por muchos años vimos muchos casos que se mantuvieron en silencio. Pero entonces eso también destapa otra situación donde por los mismos conflictos que ha podido tener Faña, muchos pudieran entender que como es la razón que nadie nunca va a cuestionar o que nadie va a señalar desde un inicio y que inmediatamente tacha la figura de alguien, una agresión sexual, pudiera ser también una táctica. Vamos a dejar que sean las pruebas las que demuestren si pasó o no esta agresión, si el señor Faña es o no todo esto que menciona, y bueno, dejar que la justicia sea la que aclare eso. Ya a mí siempre me ha preocupado con este tipo de casos, Alex y Nairobi, que al final, sea o no culpable, ya esa mancha está ahí. Entonces, eso es otro tema, es muy sensible y no sé, a mí me da mucho miedo porque a veces podemos ser ligeros con estas acusaciones y podemos sacar conclusiones y podemos jugar a ser jueces del proceso. Vamos a dejar que pase y de ser real, pues que viva las consecuencias, pero de no serlo, tratar de buscar la forma de borrar eso, que es muy difícil, porque cuando te manchan tu nombre, cuando restan a tu dignidad, recuperarlo, señores, eso es un trabajo. Es una mancha indeleble, no se quita con nada. Una cosa es el juicio en los tribunales y otro ya en los medios y en las redes sociales. Eso lamentablemente es así, Lorena. Marca la trayectoria de una persona, sea inocente o no. Vamos a ver qué pasa con el caso. Y justamente estamos entrando al momento de nuestro segmento de la agenda del día siguiente. Hablábamos de Faña porque justamente estamos pendientes a qué va a pasar con este caso mañana, si las investigaciones revelan algún tipo de medida cautelar que deba de tomarse o algún tipo de detención. Estamos pendientes. Mientras tanto... Y este será un caso que durará muchísimo apenas tiempo. está en fase de investigación. En República Dominicana los casos pueden durar años y años y años. ¿Que viene alguno a la mente en particular? Bueno, hablamos fuera del aire. Y a propósito de memoria judicial, también mañana continúa, ya el tercer encuentro, la tercera sesión del Consejo Nacional de la Magistratura, donde se van a escuchar los últimos candidatos aspirantes a 4 para el Tribunal Constitucional y 1 para la Suprema Corte de Justicia. Mañana ya el último grupo será escuchado. Así es. Y mira, tú acabas de mencionar algo que no se ha dicho casi, y es el tema porque todo el mundo se ha enfocado en la selección de los 4 jueces para el Constitucional, pero muy pocas personas han comentado la evaluación de la que va a ser objeto el magistrado Francisco Ortega Polanco de la Suprema Corte de Justicia, a quien le corresponde
el proceso de evaluación de su desempeño durante los últimos 7 años, que es el periodo que le corresponde a los jueces de esta alta corte, y a él le corresponde, al igual que el resto de los postulantes, en este caso del Tribunal Constitucional, a sentarse frente a todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura a escuchar las preguntas que ellos puedan hacerle, y el resultado puede ser o confirmarlo como magistrado de la Suprema o, ¿cómo sería? No, yo creo que la palabra correcta no es destituirlo, pero, o sea, No, porque ya terminó el periodo para el que fue escogido. Quería otra vez te asignamos en el cargo o buscamos otra persona por ti. Y que Yo creo ay, no, eso que como ciudadanos es muy importante que le demos seguimiento a este proceso porque estamos hablando de las cabezas que estarían llevando la justicia de nuestro país. Entonces, ahí como ciudadanos tenemos esa responsabilidad. Y hablando de justicia, mañana tenemos la deportación de Argenis Contreras, acusado de ser el actor material de la muerte del abogado y catedrático universitario Junior Ramírez Ferreira. O sea que estaremos también bien pendientes de qué hacen con este caso en especial, que fue bastante trágico. Y Alex, tenemos la toma de posesión. Melania es muy fuerte, mi amor. ¿Usted sabe lo que hizo Melania Trump? Le dijo, mi vida, yo tampoco voy a llamar a Jill Biden para que venga a tomar té conmigo. Yo le voy a subir los vidrios. O sea, ellos están enemiguitos de los Biden y no van a respetar ningún protocolo. Ellos están, o sea, cruz y raya. Lore, pero para quienes nos ven en YouTube, fue así con la manito en la cintura y todo, como acaba de hacer. Con esa actitud. Sí, un poco como dramática. Para contrataciones como actriz, ya saben, me escriben @LorenaPierre. De verdad que mañana va a ser un día muy interesante. Tenemos que estar pendientes de lo que va a pasar en Estados Unidos. Es el día de la toma de posesión del nuevo presidente norteamericano Joe Biden. Muchos comentarios alrededor. Toda la ciudad de Washington y muchas otras ciudades de los Estados Unidos absolutamente tomadas desde el punto de vista militar y del FBI. Y bueno, y todo el mundo a la expectativa en qué va a ocurrir. No quiero dejar de mencionar pues dos cosas. Primero, agradecer a Roberto Ángel Salcedo, que a través de Twitter nos desea muchísimos éxitos a los tres con este proyecto de No se diga más. Gracias por eso. Mejor y que me pareció líder Robert. Sí. Eso es interno, yo lo voy a dejar entre ustedes, ¿ok? Entre ustedes. Gracias, hablando de actriz, ya usted sabe. Mira, y lo otro es que yo ayer el discurso, o bueno, el formato de comunicación, de entrevistas, de preguntas ayer, lo vi por las redes porque me encanta saber lo que piensa el pueblo de lo que está pasando. Señores, nada más era, dime del toque de queda, háblame del toque de queda, por favor, no me importa los 5 meses, solamente quiero saber del toque de queda. O sea que estamos muy pendientes de eso porque el desequilibrio que ha traído es bastante grande. Vamos a ver qué pasa, señora, hasta el 26 usted sabe cómo va el toque de queda. Después de ahí, adiós, que agarre a uno con hablando de eso, suponemos que en lo que resta de semana, como se atraviesan estos dos festivos, las medidas están tomadas hasta el día 26. Seguramente va a ser en estos próximos días de esta misma semana en que el presidente anuncie si va a haber más flexibilización o no, o si se van a mantener tal cual como están en este momento. Y jueves y lunes, el toque de queda es como día de semana, que también hay dudas alrededor de ello. De 5 de la mañana a 5 de la tarde y el libre tránsito a las 8. O sea que tranquilo, su feriado y lo va a poder disfrutar. Bueno, señores, es chulísimo compartir con ustedes, pero se nos agotó el tiempo. Mañana la cita, no se diga más, decía que rumba. Bye bye.